Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de Estructura y Sentido. El día de hoy vamos a hablar acerca de el chantaje de la culpa. Un tema muy interesante también, como siempre, en Estructura y Sentido. De hecho, no sé si te ha pasado alguna vez que decides tomar una decisión para tu propio bienestar. Como no ir a una comida familiar, por ejemplo, ¿no? Gastar tu dinero en algo que tú querías o simplemente poner un límite. Y de inmediato se te instala un hueco en el estómago, una incomodidad terrible que te hace sentir el peor o la peor persona del mundo. ¿Alguna vez te ha pasado? De hecho, déjame decirte que vivimos en una cultura que ha aprendido a utilizar la culpa no como una señal para reparar un daño real, sino como la herramienta de extorsión afectiva más poderosa que existe. De hecho, nos enseñaron que amar significa sacrificarse y ceder siempre, transformando la culpa en la correa invisible con la que nuestro entorno nos mantiene alineados. De hecho, soportar el chantaje emocional bajo el disfraz del afecto es una trampa que te obliga a elegir entre traicionar a los demás o traicionarte a ti mismo. Y bien, pues como cada capítulo, vámonos directamente al análisis. Bien, como cada capítulo vamos directamente a la estructura. Para comprender cómo nos volvemos tan vulnerables a esta dinámica, debemos analizar el diseño de la estructura familiar y social, por supuesto. De hecho, en la gran mayoría de los microsistemas, la culpa es el mecanismo de control por excelencia, porque de hecho no requiere violencia física para funcionar, sino que se apoya en el miedo al rechazo o a la exclusión del clan, y esto funciona súper bien. Pero bueno, frases útiles también como con todo lo que he hecho por ti o mira cómo te pones con tus decisiones, en fin, son herramientas estructurales diseñadas para desequilibrar el tablero. Pero el sistema te programa para que asumas que eres el responsable directo de la felicidad, la salud o la tranquilidad de tus padres, de tu pareja o de tus hermanos o de cualquier otra persona que esté a tu alrededor. Y te lleva a una condicionante de tu derecho a pertenecer, a tu capacidad, de hecho, de cargar con sus frustraciones. Y bueno, ¿cómo funcionamos? El peloteo de la idea desde el funcionamiento de nuestra propia conducta nos lleva a la pregunta de cuál es la mecánica psicológica detrás de esto. Pues la culpa crónica opera como un mecanismo de defensa inconsciente para evitar la confrontación y el desamparo. De hecho, el autosabotaje es el inmediato. De hecho, prefieres ceder a la demanda de la chantajista y anular tu propio deseo con tal de calmar ese, por así llamarlo, desagradable momento, desagradable tensión interna que se está viviendo, ¿no? Y la sombra oculta aquí es la necesidad neurótica de aprobación, que la verdad es que a muchos les aterra que el entorno les etiquete o nos etiquete como los malos o los egoístas o los ingratos, en fin. De hecho, nos saboteamos al negociar una paz y nuestra libertad, convirtiéndonos en los ejecutores de nuestra propia sumisión para evitar el dolor transitorio de no cumplir con el guión que el sistema escribió para nosotros. Y bueno, pues vámonos con encontrarle el sentido a este tema, que nos lleva hacia dónde vamos cuando decidimos romper con este contrato de extorsión emocional. Bueno, pues recordemos que devolverle el sentido a tu experiencia individual requiere que dejes y dejemos de reaccionar desde la automatización o el automático, ¿no? Por supuesto, del remordimiento, y empecemos a dirigir nuestra propia arquitectura mental hacia la madurez afectiva. Y esto no significa volverse alguien frío o incluso desalmado, sino a aprender a diferenciar la responsabilidad real de la culpa impuesta. De hecho, la reconstrucción de tu identidad empieza cuando entiendes que cada adulto en el sistema es dueño de sus propias emociones y de sus propias frustraciones. Tú no rompiste a nadie por elegirte a ti. De hecho, tolerar que los demás se enojen o se victimicen cuando pones un límite es el precio obligatorio para que tu verdadero propósito respire con libertad.
Y bueno, la verdad más incómoda que nos toca deconstruir es que sentir culpa tras poner un límite no significa que hiciste algo malo. De hecho, solo significa que estás sanando de un sistema que te quería sumiso, ¿no? Y bueno, complacer por miedo a la culpa no es amor, es esclavitud voluntaria. Bien, hasta aquí el tema del día de hoy en Estructura y Sentido, así que recuerda que me interesa mucho conocer aquí en Estructura y Sentido tu perspectiva en este peloteo de ideas y que nos lleva a la pregunta de cuál es el chantaje basado en la culpa que más te cuesta trabajo frenar en tu día a día. No sé si viene de la familia, de la pareja o del trabajo, así que déjamelo saber aquí abajo en los comentarios y abramos el debate. Esto fue todo hasta el momento en Estructura y Sentido y nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Chau, chau.